Interferencia. La clínica estaba llena. Las paredes eran blancas. Mi madre entró al baño de mujeres primero. Yo dudé un segundo. Al lado de ese baño individual estaba el mixto. El cartel mostraba la silueta de un hombre y una mujer fusionados, y debajo el símbolo de la silla de ruedas. Respiré hondo y empujé la puerta. Era pesada, de madera sólida. El cerrojo hizo un clic satisfactorio. Dentro, el silencio era casi total, solo el zumbido tenue de los fluorescentes y el latido de mi propia sangre en los oídos. Me miré en el espejo, cara pálida, ojos con ojeras profundas. Los antipsicóticos me dejaban la boca seca y las pupilas dilatadas, pero mantenían a raya las sombras. Lo que ves no es real, me repetí. Son solo los químicos de mi cerebro mal equilibrados. Esquema erróneo de conexiones neuronales. Nada más. Terminé y salí. En la sala de espera, los pacientes formaban una constelación de silencios. Me senté en un cojín de piel beige, gastado por cientos de cuerpos antes que el mío. Una chica, joven, con una pierna enyesada y muletas, se levantó y entró al baño que acababa de dejar. La puerta se cerró con suavidad. Normal, todo normal. Entonces llegaron ellas. Primero las oí. Un rumor áspero, un roce de tela gruesa y un suspiro cargado de exasperación. Dos figuras se acercaban desde el fondo del pasillo. Una era una mujer mayor, con un abrigo negro a pesar del calor, el rostro una red de arrugas profundas y amargas. La otra, la segunda figura, era inconsistente. Por un momento parpadeé, vi a otra mujer más joven, con un pañuelo en la cabeza, pero en el siguiente parpadeo la forma se desdibujaba, se volvió una silueta más alta, oscura, cuyos bordes parecían humear y deshacerse en el aire, como si estuviera compuesta de hollín denso y vivo. Su cabeza carecía de rasgos, era una mancha borrosa que absorbía la luz de los fluorescentes. Un zumbido de interferencia débil salía de ella. Mi pulso se aceleró. No es real, no es real. Es un efecto secundario, es la falta de sueño. Clavé mi mirada en mis manos. Conté los nudillos. 1, 2, 3, 4. Al levantar la vista, la figura oscura había vuelto a parecer una mujer normal, con el pañuelo, hablando en susurros urgentes con la mayor. La señora del abrigo negro se dirigió a los baños con la determinación de un tanque. No probó el picaporte, simplemente empujó la primera puerta, la que ocupaba mi madre, con to- la que ocupaba mi madre, con todo su cuerpo. El impacto hizo vibrar el marco de la pared. Cerrado, exclamó. Su voz era como vidrios rotos frotándose. Sin inmutarse, fue a la segunda puerta, la que la chica de las muletas acababa de ocupar. La empujó con más fuerza, con rabia. El golpe fue seco y violento. Otro cerrado. Esto es indignante. La figura a su lado, la forma hollín mujer, asintió con lo que debía ser su cabeza. Percibió un movimiento, no de cuello, sino de toda su masa oscura oscilando. Un susurro salió de ella, pero no eran palabras, era un sonido como de muchas moscas atrapadas en un frasco. No es real, lo estoy inventando. Ve a quejarte, ordenó la señora mayor a su acompañante. Diles que los tienen cerrados con seguro, que nadie puede usarlos. Se refería a los baños. La figura oscura se deslizó, no caminó por el pasillo. Su movimiento era errático, como si sus pies no tocaran el suelo con regularidad. A veces, su sombra
proyectada por la luz blanca de la clínica, se alargaba de manera imposible, trepando por la pared como una mancha de aceite. Los empleados, una enfermera con cara de agotamiento infinitos y un guardia de seguridad joven fueron interceptados. La anciana gesticulaba señalando las puertas con ademanes furiosos. La enfermera se acercó, una sonrisa profesional y tensa en los labios, y probó el picaporte del primer baño. Este se resistió. Debe estar ocupado, señora, dijo con paciencia. ¿Ocupado? Llevan así demasiado tiempo. Está vacío. Alguien los ha cerrado con seguro. El guardia probó la segunda puerta. También cerrada. Intercambió una mirada con la enfermera. Una mirada de otra loca más. Pero a mí no me parecía tan loco, tan loca, porque mientras discutían yo veía algo. La puerta del segundo baño, la puerta del segundo baño, la de la chica de las muletas, no estaba perfectamente alineada. Desde mi ángulo, en el sillón, podía ver una rendija de oscuridad entre el marco y la puerta. En esa oscuridad había un ojo grande, muy abierto, con la parte blanca inyectada en hilos rojos. No parpadeaba, me miraba fijamente a mí, no a ellos que gritaban, sino a mí. Y luego ese ojo se movió lentamente hacia la anciana y su acompañante, de hollín, y se entrecerró, como en un gesto de reconocimiento. Un sudor frío me recorrió la espalda. No es real, es tu cerebro. Está fusionando recuerdos, paranoias, sombras. Miré al guarda, a la enfermera, a la señora. Todos discutían sobre la puerta. Ninguno miraba por la rendija, ninguno veía el ojo. La enfermera intentó hablar con la persona dentro del baño. Señorita, ¿todo bien ahí dentro? No hubo respuesta, solo el silencio y el ojo inmóvil observando. La anciana perdió los últimos vestigios de su paciencia. Su rostro se congestionó de furia. Esto es una vergüenza, chilló, y su grito fue tan agudo que hizo que varios pacientes levantaran la vista, sus rostros borrosos de indiferencia. No pude evitarlo. La palabra salió de mi boca antes de poder tragármela, seca y áspera por la medicación. Están ocupados, en un momento salen. El silencio que siguió fue absoluto. El zumbido de los fluorescentes se volvió ensordecedor. La anciana, la enfermera, el guardia y la cosa que acompañaba a la anciana, todos giraron su cabeza hacia mí. La enfermera me miró con algo parecido al alivio, a la confirmación de una cordura básica. Pero los otros. La anciana me clavó sus ojos, pequeños y negros como las cabezas de alfiler. No había nada en ellos. Y la figura oscura, la mujer hollín, su cabeza amorfa, que un instante antes tenía rasgos vagamente femeninos, giró hacia mí, y en el lugar donde deberían estar sus ojos, la materia oscura se arremolinó, se densificó, formando dos pozos más negros que el resto, dos ausencias que absorbían la luz, y me pareció el sonido a mi alrededor. Sentí un tirón frío en el estómago, una náusea repentina que no tenía que ver con los medicamentos. Esa cosa me veía. El ojo en la rendija de la puerta del baño se movió otra vez. Ahora miraba directamente a la figura oscura, y yo juré ver en ese globo ocular blanquecino un destello de puro e irracional terror. ¿Lo ves? Dijo la anciana de repente, pero no la enfermera, susurraba, casi para sí misma.
mientras su mirada iba de mí a la puerta cerrada. La figura oscura emitió otro de esos susurros de moscas y entonces hizo un movimiento leve, casi imperceptible, con lo que podría ser un brazo, un gesto de desprecio o de descarte. En ese instante, el cerrojo del segundo año en el cerrojo del segundo baño sonó un clic metálico. La puerta se abrió unos centímetros de golpe. La chica de las muletas salió, pálida, sudorosa, evitando la mirada de todos. Caminó lo más rápido que pudo con su yeso, dirigiéndose a la salida sin mirar atrás. La puerta quedó abierta, de par en par, mostrando el interior pequeño, blanco y completamente vacío. No había nadie más, no había rastro de un segundo ocupante, no había explicación para el ojo. La enfermera soltó un suspiro cansado. Ya ve, señora, está ocupado, puede usarlo ahora. La anciana no se movió, no miró el baño vacío. Su mirada y la de su acompañante de sombra humeante permanecieron clavadas en mí por un segundo eterno. Luego, sin una palabra, la anciana entró al baño y cerró la puerta de un golpe. La figura oscura se quedó fuera, de espaldas a la puerta, quieta. La enfermera y el guardia se alejaron, comentando en voz baja sobre pacientes difíciles. Yo no podía apartar la vista de la silueta negra. Y entonces, lentamente, la figura giró su masa amorfa hacia mí. No tenía rostro, pero sentí la presión de su atención. El zumbido de interferencia se intensificó, punzando mis oídos. En mi mente, una voz que no era mía, una voz áspera y compuesta de susurros, susurró una sola palabra. Próxima. Próxima. Era la voz del intercomunicador llamando mi turno. Fue tan claro, tan intrusivo, que retrocedí en el sillón, clavándome las uñas en las palmas. El dolor agudo me ancló. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. No se había ido por el pasillo, simplemente ya no estaba ahí. ¿Dónde había estado? El aire parecía más frío y en el suelo de linóleo impecable había una mancha circular irregular, de un negro profundo, como si se hubiera derretido y filtrado en el material. La puerta del baño se abrió. La anciana salió ajustándose el abrigo. Pasó frente a mí sin siquiera desviar la mirada, como si yo fuera un mueble más. Caminó directo hacia la mancha negra en el suelo y la pisó. Al levantar el pie, la mancha había desaparecido, absorbida, limpiada. Se dirigió a la salida. La anciana se alejó con pasos que no hacían eco sobre el linóleo, su abrigo negro absorbiendo la luz como un corte en la realidad. Yo la observaba, respirando con dificultad, intentando fijar esa imagen común, humana, como prueba de mi cordura. Parpadeé. Donde iba la señora, ahora se deslizaba la mancha de hollín, una silueta alta y oscura, cuyos bordes chorreaban y se reconformaban con cada movimiento. Una tinta negra en agua. No caminaba, flotaba a centímetros del suelo, dejando a su paso un rastro tenue de motas de carbón que se disipaban en el aire. Parpadeé de nuevo, con fuerza, los párpados golpeando con un sonido seco. Era la anciana otra vez. Se detuvo justo antes de doblar la esquina del pasillo principal. Su espalda estaba rígida. Lentamente, con una torsión que pareció antinatural, demasiado lenta, demasiado fluida, volteó su cabeza hacia mí. No giró el torso, solo la cabeza, como un búho. Parpadeé. La figura hollín estaba allí, detenida. La masa amorfa donde debía estar su rostro se replegó sobre sí misma, formando un hueco, una concavidad profunda y negra que era pura ausencia. De esa nada surgió algo, una grieta,
una rajadura abrupta en la superficie del hollín que se abrió en una curva grotesca y estática. Expresaba un humor perverso y gélido. La burla de algo que sabe que está jugando con los límites de lo que yo puedo soportar ver. Parpadeé, mis ojos ardían. Era una anciana. La grieta se había convertido en una sonrisa fina, tirante, que no llegaba a sus ojos de alfiler. Esos ojos se sostuvieron ante los míos. No había humanidad ahí. En cambio, se encontraba un frío reconocimiento. Ella lo sabía, que yo había visto el cambio, el desliz, el truco de la luz. Sostuvo esa mirada un segundo más, un segundo que se extendió en la clínica. Luego, su cabeza giró de vuelta, hacia el frente, con el mismo movimiento líquido antinatural. Parpadeé y en el instante de oscuridad entre pestañeo y pestañeo oí un susurro rasposo, como papel de lija sobre madera, que llegó hasta mis oídos desde 3 metros de distancia. Debemos. Cuando mis ojos se abrieron, el extremo del pasillo estaba vacío. La anciana o la mancha se habían ido. Solo quedaba el hueco blanco y brillante de la clínica, el zumbido de los fluorescentes y el persistente olor a limón que ahora se mezclaba de manera inconfundible con el acre regusto de algo quemado.